¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que haces el tiempo y te dispones para que estemos juntos en esta ocasión. Sabemos que esta noche es una noche particular en donde hemos estado abordando una serie de temas y en esta ocasión pues el que nos ocupa es el tema de la adoración, alabanza y adoración. Hoy vamos a cerrar este paréntesis que abrimos derivado de el estudio que empezamos a llevar, que es Cristo en el Antiguo Testamento, su obra, su persona, su carácter y la parte práctica que es la que nos debe de ocupar, nos puede ocupar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a cerrar este paréntesis, pero yo quiero invitarte a dos cosas. Primero, empieza a compartir en esta transmisión qué has redescubierto o aprendido, clarificado. Quiero saber que este estudio ha sido útil con respecto a la alabanza. Algo que tú puedas escribir ahí. Yo quisiera estar leyendo después esto y poder mirar en qué fue útil. Quiero saber si pude llegar a donde quería llegar para saber lo que podemos hacer después de esta enseñanza. La segunda consideración es, escríbeme también ahí algún tema con respecto a este que es la alabanza, la adoración, algún énfasis en el que tú quisieras saber algo más. Hay muchos temas más, pero como nuestro estudio no está basado en la alabanza, sino en Cristo en el Antiguo Testamento, y vamos a regresar ahí, voy a terminar aquí el paréntesis que abrimos. Pero claro que hay muchos temas por hablar. Están las expresiones de alabanza, está la profecía y la adoración, están los ambientes proféticos para la adoración, está, ¿qué más? Están las formas y estilos de adoración, que es de alabanza, de adoración, que es algo que también se tiene que considerar, creo yo. Está el pastor y la adoración, están los equipos de alabanza y la adoración, está la adoración de una manera vista en todos sus ángulos, ¿verdad? Como evangelismo, predicación, discipulado, cómo esto se convierte en adoración. En fin, hay muchos temas, pero yo quisiera saber si hay alguno en particular que ha llamado tu atención o que tú dices, a mí me gustaría aprender un poco de esto. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero tener esas inquietudes, esas dudas para subir cápsulas. Esto que me vas a ayudar a hacer, esto que vas a escribir, me va a ayudar a hacer pequeñas cápsulas que vamos a estar subiendo a nuestra página de Facebook, en donde trataré de abordar la inquietud que había ahí, que sea útil para quien la está solicitando, la está escribiendo, y útil para todos los que se metan pues a la página de la iglesia. Así que ayúdame con eso, por favor. Número uno, ¿en qué te ha servido este estudio sobre adoración y alabanza? ¿Qué te ha recordado, qué ha refrescado, qué ha replanteado en tu mente? ¿Qué te ha ayudado a descubrir seguramente o tal vez? Escríbelo, quisiera yo leer estas dos cosas. Bien, voy a leer Juan capítulo 4, que es una escritura que tocamos ya en la parte de este estudio. Juan 4, y hoy vamos a hablar, para cerrar este tema y dejar una puerta abierta justamente en la idea de no detenernos aquí, sino que todo lo que hemos aprendido es solo parte de este momento, pero tenemos que seguir avanzando en ello. Recuerda, aprender no es saber, aprender es generar o hacer salir en nosotros aquellas virtudes o capacidades que Dios nos da. Eso significa que si hemos aprendido sobre la adoración, el aprendizaje es que lo que en mi vida está para que se convierta en una adoración práctica para Dios, es lo que está ahora saliendo en mi vida, es lo que va a salir. Si tú aprendiste que adorar es ser participativo en tu casa, entonces ahora, después de estos temas que hemos hablado, eres más participativo, más cuidadoso en tu hogar, porque eres un buen administrador y mayordomo de tu hogar, de tu casa, y ahí estás adorando a Dios, has aprendido que eso es adoración. Entonces, dentro de este aprendizaje, no debe de ser estático, no es lo que yo aprendí hace 15 años y ya, es
¿Qué sigo aprendiendo el día de hoy? En mi particular experiencia, como tú tienes la tuya propia, yo empecé a aprender sobre alabanza por ahí del año 87, 88, 17, 18 años tenía, hacía 33, 32 años de eso. Y conforme iba pasando el tiempo, yo me di cuenta que yo me quedaba muy fijo en lo que había aprendido antes. Y aquí tenemos que entender que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, no cambia que nuestra adoración es para Dios, eso nunca va a cambiar. No cambia que la adoración conlleva revelación, eso tampoco va a cambiar porque va de la mano. No cambia que adoración es el reconocimiento del señorío de nuestro Dios, eso no cambia. Pero hay otras cosas que sí cambian. El momento en el que se vive, la generación en la que estamos, la dinámica en la que tenemos que plantear y replantear de tiempo en tiempo las formas que se hacen. Yo recuerdo, por ejemplo, déjame hablarte un poquito de la vestimenta. Por ejemplo, en los años 80, pues todo pastor predicaba de traje, y si no predicabas de traje no eras pastor, eras otra cosa menos pastor. Los directores de alabanza dirigíamos de traje todo el tiempo. Hoy en día hay muchos que lo hacen y está bien, pero hay otros lugares donde no. Recuerdo una vez haber ido a Cuba y me fui con todos mis trajes, y cuando llegué allá el calor era insoportable. Y me dijeron, no, pastor, aquí predicamos en playera. Inclusive predicamos de manera muy fresca con camisas de este material delgado para que no le afecte el calor, porque pues no hay aire acondicionado y nada por el estilo ahí en Cuba. Y entonces pues yo prediqué con mi camisa, con mis playeras que llevaba. Y entonces te adaptas, pero el mensaje no cambia, el mensaje era el mismo. Esta es una parte no solo de la adoración, en diferentes aspectos que debemos cuidar. Las cosas que son inalterables, que no cambian, y las que van a cambiar. Ahora, ¿cómo descubrimos eso? Justamente cuando seguimos progresando en el aprendizaje de algo, y la adoración no es la excepción. Ok, dicho todo esto, les leo Juan capítulo 4, que tú ya lo conoces. Dice el versículo 21. Está hablando de Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Tú conoces esta historia. Versículo 21, el Señor le empieza a decir, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia. Fíjense qué palabras usa esta traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Estaba hablando de lugares y de formas, porque eso implicaba, ¿verdad? Al hablar de un lugar, hablaba de una forma. Y dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Menciona un segundo elemento que es el conocimiento o la revelación de Dios. Saben muy poco de aquel a quien adoran. La versión 60 dice, ustedes adoran lo que no conocen. Me gusta esta versión que dice, ustedes saben muy poco. Porque tienes que saber algo para adorar, si no, ¿por qué el deseo de adorar? ¿Me explico? Si tú quieres ir a ver a algún cantante es porque por lo menos sabes de su nombre, aunque no conozcas su trayectoria. Bueno, pues Jesús le estaba diciendo, ustedes sí saben que quieren adorar a Dios, pero saben muy poco acerca de eso. Y dice después, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos. Entonces habla de un conocimiento mejor, conocemos bien a quién adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces habla de ¿cómo llamarlo? De una característica de los adoradores. No solo adorador, sino genuinos adoradores. Es decir, llegará el momento en que los adoradores verdaderos entenderán que la adoración no tiene que ver con lugares, ni tiene que ver con formas, sino que tiene que ver con reconocer al Padre en espíritu y en verdad, reconocer a Dios, el Padre de los espíritus, a eso me refiero. Y luego dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y entonces el Señor da a revelar otro tema de la adoración, diciendo, la adoración se trata de qué es lo que busca
el Señor a quien adoramos. A veces tu adoración, o la adoración del ser humano, a veces está dirigida a lo que me hace sentir la adoración. Pero el Señor Jesús estaba diciendo, el adorador verdadero sabe que la adoración es, ¿qué es lo que el Padre, lo que Dios está buscando? Me acuerdo de la historia de un pastor que llegó a recibirlo porque lo había invitado, y el pastor del pastor le dijo, ¿sabes qué? Tengo hambre, vamos a desayunar. Había llegado por la mañana. Y aquel pastor le dijo, con gusto lo llevo, pero yo no voy a comer porque estoy ayunando. Y el pastor del pastor le dijo, ¿qué te parece que es mejor? ¿Ayunar o obedecer? Y el pastor inmediatamente le dijo, obedecer, porque eso lo sabemos de memoria. Entonces el pastor del pastor le dijo, ok, entonces te voy a pedir un favor. Deja de ayunar y desayuna conmigo. Cualquiera diría que este pastor lo tentó a romper su deseo de ayunar, y a veces las ideas un poquito medio raras que tenemos, como que ayunar nos va a dar más poder, como que ayunar nos va a dar más santidad, como que ayunar nos va a dar más, no sé, autoridad. Todo eso está desvirtuado, no es así. El ayuno, claro que es un ejercicio espiritual para estar en la comunión con Dios, pero no nos da nada más, no nos da más poder, no nos compra más poder, no es así. Y entonces el pastor del pastor le dijo, qué bueno que ayunas, pero si sabías que yo iba a venir, ¿por qué me recibes en ayuno? Si tú y yo íbamos a compartir una mañana juntos. Entonces él le dijo, qué bueno que ayunas, pero espero que no ayunes pensando todo lo que acabo yo de decirles, sino que ayunes como un ejercicio de la búsqueda de Dios. Y le dijo, y en este tiempo que tú íbamos a estar juntos, no es un tiempo para eso, es un tiempo para que tú y yo podamos compartir y poder estar bien. Acompáñame a desayunar. Y bueno, la historia termina, si quieres saber en qué terminó, el pastor le dijo, está bien pastor, le voy a obedecer, usted es mi pastor, voy a interrumpir mi ayuno, voy a desayunar con usted y ya después veré si continúa el ayuno o no. Cuestión de enfoques. Si enfocas el ayuno como algo que si se interrumpe vas a perder todo lo que has logrado, no lo vas a querer romper. Pero si enfocas el ayuno como una manera de buscar a Dios y tu pastor te dice, quiero que hagas esto conmigo, que no ofende a Dios, no estoy diciendo de hacer cualquier barbaridad, entonces tú obedeces a Dios. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Jesús decía aquí, en esta historia, ¿verdad? Que leemos de Juan, que se tenía que tener un concepto claro de la adoración revelado al corazón. Y queridos hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, esto no es de una vez y ya, esto es progresivo. Por eso el tema de esta última lección es la progresión de la adoración o adoración progresiva. ¿Por qué? Porque si Juan dice que la adoración debe de centrarse en qué quiere el Señor, no qué quiero yo, qué quiere el Señor. ¿Quiere que me interese más en quien no le conoce? Ok, ¿qué debo de hacer para que le conozcan? ¿Quiere que me interese más en el tiempo de la gente que viene de tan lejos? Entonces voy a reducir mi tiempo y no voy a ofender a Dios. Yo era una de las personas que pensaba que una genuina adoración debía de ser eterna, larga, hasta que tuve que aprender que Dios no se siente incómodo ni se siente mal, que tengamos cuidado de la gente que viene de lejos y que podamos tener un tiempo bueno de adoración, pero salir temprano de nuestras reuniones para que vayan en paz a sus hogares. ¿Qué quiere Dios? Quiere que seamos más conscientes de los demás, entonces la adoración se vuelve un poco más corta, pero no por eso pierde sentido. Espero que esté dejando algunas ideas para pensarlo. Ahora, termina diciendo el versículo, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y antes dijo, ni en este lugar, ni en Jerusalén,
no de esta forma ni de la otra, sino en espíritu y en verdad. Y termina diciendo, entonces los adoradores deben de entender este concepto. Y Jesús por lo menos estaba hablando ahí de formas, de lugares y de conocimiento. Y le hizo saber a la mujer que ella necesitaba tener un cambio en esos tres contextos. Salir de dos conceptos que era forma y lugar y crecer en otro concepto que era conocimiento de Dios. Porque a Él adoramos. Entonces, a partir de este pasaje, lo que quiero dejar en tu corazón por último es, todo en la vida, aún nuestro conocimiento de Dios, está siendo y será progresivo hasta que lleguemos con Él y estemos con Él para siempre. Será progresivo. Es decir, que ni yo ni tú ni yo, podemos decir que ya sabemos todo lo que debemos saber. Porque hay cosas en las que Dios nos va a poder redefinir y reajustar sin cambiar lo que no debe cambiar, pero sí cambiando algunas otras cosas. Como lo que yo te decía. Si yo te preguntara es, ¿cuánto tiempo debe durar una alabanza para que sea una adoración que toque el corazón de Dios? ¿Cuánto tiempo? Algunos dirían poquito, otros dirían no, pues 3 horas. La verdad es que no. Podemos cantar 3 horas y estar lejos de lo que el Señor quiere y de nada agradarle y ser ruido y nada más. Podemos tener 10, 15 minutos, pero de una adoración profunda, entendida, de qué se trata, superando ya el asunto de formas y de lugares, ¿verdad? Y entonces conectarnos con su soberanía, su voluntad y poder tener un momento muy bello de intimidad con el Señor. Ahora, entiendo yo muy bien que cuando sabemos de adoración, pasar tiempo, por ejemplo, las noches de experiencia de adoración que tenemos 1:30, creo que a la mayoría se nos hace muy poco tiempo. Leo casi siempre los comentarios y muchos llegan a comentar, o varios llegan a comentar, no, pastor, usted sígase. Claro, porque es deleitable y eso está muy rico y está muy bien, podemos seguirnos. Pero lo que no podemos decir es que para que una adoración sea agradable a Dios debe de ser muy larga. Como tampoco podemos decir que si fue una sola canción, ni siquiera tocamos el corazón de Dios. ¿Me explico? Tenemos que ir más allá de eso, como también los ritmos y los estilos, como también la intensidad del volumen, el tipo de instrumentos que se utilizan. Nada de eso va a definir la esencia de la adoración. Hemos hablado ya de eso durante este tiempo. Entonces, si la adoración está en una línea de progresión, la base de decirte esto es porque nuestro conocimiento de Dios es progresivo, porque la revelación de Dios es progresiva. Tú hoy conoces cosas que antes no conocías, o se te han sido aclaradas en tu corazón, que antes no conocías. Antes tú escuchabas que no habría que tener dioses ajenos y tenías una imagen. Pero un día llegó luz a tu corazón, revelación a tu corazón e hiciste a un lado aquellas imágenes que habías aceptado en tu vida. ¿Por qué? Porque la revelación vino y fue progresiva. Algunos lo hicieron inmediatamente, otros todavía tardaron en hacerlo. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Y entonces, si es progresiva la revelación, la adoración, entre otras áreas de nuestra vida, el conocimiento, la madurez, también serán progresivas. Entonces quiero hablarte de 5 facetas o cinco maneras de ver a Dios que la adoración debe llevarnos a esa experiencia con Él. Entendiendo ya lo que es adoración. No estamos hablando de canciones. Durante este estudio nunca hablamos de canciones y nunca hablamos de estilos y nunca hablamos de qué tipo de música, ni tampoco hablamos de expresiones de adoración, que eso está en la Biblia y son formas como levantar las manos, danzar, correr, gritar, aplaudir, celebrar, postrarse, hincarse, tirarse totalmente pecho a tierra. Todas esas expresiones están en la Biblia, pero en el contexto de la adoración. Si solo se hacen como un ejercicio físico, van a quedar en eso. Pero cuando se hacen con un entendimiento espiritual y un ejercicio espiritual con una vía física, el asunto es diferente. ¿Te acuerdas cuando Moisés levantaba las manos e Israel avanzaba? Había un efecto en el pueblo que ganaban, bajaba las manos y retrocedían. ¿Te acuerdas cuando Satanás le dijo a Jesús, todos estos reinos te doy
No le dijo si solo me adoras, le dijo si postrado me adoras. Hay cosas en tu vida que cambian cuando tú te postras en adoración, pero porque entiendes que la supremacía de tu adoración está centrada en Dios, no te vas a levantar igual. Pero si tú te postras solo porque has visto que los demás se postran, pero no le das al Señor, no le damos al Señor el lugar que merece, nos vamos a levantar igual. Solo con un momento emotivo bonito, pero sin ningún cambio. Por eso es muy importante caminar en la progresión. Así que después de leer Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, quiero mencionarte 5 cosas en los siguientes minutos que me restan. Por favor, sigue escribiendo qué has aprendido de los temas anteriores sobre la alabanza. Y número 2, ¿qué te gustaría aprender o qué dudas tienes? Lo puedes poner ahí. Número 1, a Dios se le conoce como Salvador, como nuestro Salvador. Es una manifestación de Dios que trajo no solamente a su pueblo salvándolos de sus opresores, sino el mayor sello de salvación y de redención está en la persona de Jesús. Cuando Dios se humanó, se encarnó, y en Cristo Él provee salvación de vida eterna, salvación para vida eterna y salvación para la vida presente, porque salvación es beneficio, ser guardado, ser librado. Y claro que Dios nos hace eso en nuestra vida presente, nos libra de nosotros mismos, nos libra de nuestros adversarios, nos libra de los momentos de lucha, nos salva, Él es nuestro Salvador. Y la adoración, en la manera en la que nosotros conocemos a nuestro Salvador, lo que Él hace por nosotros, lo que eso implica, que nos vino a redimir, que nos libertó del pecado, nos libertó de la maldición del pecado, que era la muerte, que nos libra de nuestras batallas de la vida diaria, que nos libra de la esclavitud del príncipe de este mundo. Cuando tenemos claro eso, nuestra adoración se experimenta como la mujer de Lucas 7, versículo 41 al 48. No te lo voy a leer, pero ya te di la cita. Lucas 7, 41 al 48 nos enseña de esta mujer que quebró su alabastro, su perfume a los pies de Cristo, en medio de una comunidad de personas religiosas. Y este hombre Simón, que había invitado a Jesús, tú conoces la historia, no hace lo que se debía de hacer con un invitado de honor. No lo recibió, no lo besó, no le dio agua. Pero esta mujer reconocía a Jesús como su Salvador e hizo todo lo que hizo. Entregó su mejor perfume, con sus lágrimas también derramaba sus lágrimas sobre el Señor, con sus cabellos secaba sus pies. Imagínate esa escena, por favor. Y esto nos habla entonces de que cuando nosotros conocemos a Dios y entendemos lo que es la salvación, solo diré esto en esta noche: salvación no es que yo quise tomar la oportunidad de adjudicarme un Salvador. Salvación es que Dios se reveló a tu vida para que lo reconocieras como el único Dios verdadero, que provee, el único que provee eterna salvación, es decir, eterna comunión con Él para siempre. Y cuando eso se revela, como lo vemos en el caso de Lucas, se desprende de nuestro corazón una gratitud desmedida. Lo que estoy diciendo es que un adorador, en la medida que conoce a Dios como su Salvador, vive en una continua dinámica de agradecimiento. Un adorador no puede ser desdichado, un adorador no puede ser infeliz, porque el adorador se centra en los beneficios recibidos de su Salvador, los beneficios eternos y los beneficios presentes. Cuando Él te da paz, cuando Él te escucha, cuando Él te fortalece, cuando Él te levanta, cuando te caes, cuando Él te perdona, cuando te equivocas. Y el poder de la salvación está operando continuamente. Entonces el adorador se va a volcar en una continua dinámica de gratitud. Y al menos en esta historia vemos que la gratitud movió a la mujer a quebrar algo costoso. Nadie puede entregar algo valioso si no hay un espíritu de agradecimiento en su corazón. Nadie. Puedes entregar algo, puedes entregar lo que te sobra, puedes entregar lo que
lo que tú consideras, como lo hizo Simón. Yo considero que invitar a Jesús es suficiente, pero no lo trató como digno de honor. No le dio agua, no le dio beso cuando llegó, no lo atendió. Ahí cuando llegue Jesús, ahí lo reciben. Ni siquiera se tomó el tiempo de recibirlo. ¿Me explico? Entonces, cuando conocemos a Dios y le pedimos que se revele día tras día como nuestro Salvador, la dinámica de gratitud se mantiene continua en nuestras vidas, y esa gratitud nos hace mantenernos contentos con lo que tenemos, nos hace ser generosos y desprendidos. Y no me refiero con una ofrenda para traerla a la iglesia, no, me estoy refiriendo a nuestra vida diaria. No hay adorador que sea tacaño. No hay adorador, como decimos en México, que sea amarrado. Si traes tu pan y alguien tiene hambre, el adorador sabe compartir porque reconoce que su Salvador le dio salvación por despojarse de su gloria. Y esto se tiene que ir revelando continuamente. Porque yo conozco, y yo también lo he sido. Yo me acuerdo cuando llegaba el tiempo, hablemos de ofrendas en la iglesia, ¿va? Que todos entendemos eso. Y yo me acuerdo que metía la mano a la bolsa y me tardaba un poquito porque estaba buscando la moneda más chica para la ofrenda, ¿verdad? Conforme fui avanzando y fui creciendo y fui entendiendo que Él merecía todo, llegué a tal grado en un viaje que hice que di todo el dinero que tenía, no importando que me faltaban 3 días para estar allá y ya no tenía ni un peso para comer. Tenía 17 años y di todo lo que tenía, y te lo platico porque es algo que Dios hace en tu corazón. Porque mira, si nos jactamos de ser generosos, pues olvídate, estaríamos en problemas. Es más bien algo que se revela en tu corazón, donde las cosas ya no tienen peso como para retenerlas y aprendes a soltarlas. Si hablamos de ofrendas, bueno, pero hablemos de otras cosas, en tu casa, tu trabajo, en tu entrega, en tu excelencia. En la medida que nosotros progresamos en nuestra adoración, conociendo a Dios como Salvador, el espíritu de gratitud va a estar en nuestro corazón y se va a desprender una entrega de cosas valiosas. No, un adorador no da lo que le sobra, jamás. Un adorador aprende a ir dando cada vez más de su tiempo, de su atención, de sus talentos, los dones que Dios le ha dado, su mayordomía, su administración, sus recursos, en su casa primeramente con los suyos, pero también con el prójimo, pero también con el reino, con la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque camina en una progresión de adoración. ¿Qué se desprende de conocer a Dios como Salvador? Un espíritu de gratitud, ¿verdad? Y una necesidad de atender y ministrar a Dios. Eso fue lo que hizo la mujer. Con sus lágrimas, con su perfume, con sus cabellos, atendió a Jesús. ¿Qué se desprende de la gratitud? Quiero atender tu deseo, Señor. Quiero atender tu deseo. En esta noche haz una breve pregunta ahí en tu lugar y dile al Señor: ¿qué deseas, Señor, de mí, para mi casa, para mi esposo, mi esposa, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos? ¿Qué deseas tú? Un adorador, a partir de entender a la salvación o de crecer en la revelación de Dios en la salvación o con respecto a su Salvador, crecerá en este sentido de: yo quiero agradarte, quiero agradarte. Por eso decía en días pasados en un devocional, el cristiano que no entiende esto está tan preocupado de no irse al infierno que deja de disfrutar su camino al cielo, porque no sabe para quién vive, porque le está faltando revelación, seguramente porque no está teniendo intimidad con el Señor, porque ese es un elemento clave para que la revelación venga. La revelación no va a venir por lo que tú buscas, la revelación va a venir porque Dios quiere revelarse, pero cuando Él comienza a revelarse, la revelación va a crecer si Él ve que tienes interés en eso. Si no tienes interés en Él, no crecería en la revelación. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y hasta el día de hoy, muchos del pueblo de Israel no reconocen al Mesías como Dios encarnado. Bueno, interesante, ¿no? Apenas voy en el primero, ya se me está acabando el tiempo y creo que no voy a poder terminar, perdónenme. El segundo factor
de cómo conocemos a Dios, además de como Salvador, que es lo primero que te acabo de citar, es ahora conocerlo como maestro. Juan capítulo 13, versículo 13 y 14. Juan 13, versículos 13 y 14, te lo voy a leer. Dice lo siguiente. Aquí llego, versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su maestro y señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Él mismo está diciendo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y está bien, lo soy. Entonces ahora dice, hagan lo que yo hago. ¿Cómo nosotros reflejamos en nuestra vida que estamos conociendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios como Maestro? ¿Cómo lo reflejamos? Lo acabo de decir, haciendo lo que Él hace, siguiendo su ejemplo. Alguna vez seguramente te ha tocado escuchar esta manera de retroalimentación donde alguien te ha dicho esto. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Alguien te hizo enojar, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? ¿Se levantarían armas contra de él o lo perdonaría? No, pues lo perdonaría. Ok, si Él es tu maestro, haz lo que Él haría. Y por eso es muy importante conocerle, porque tenemos un grave problema cuando le decimos a alguien, ¿qué haría Jesús? Y ni siquiera conoce la Escritura. Entonces se va a hacer un Jesús imaginario o un Jesús religioso, pero no bíblico. Porque Jesús era perdonador, pero también era valiente. Entonces, dependiendo del contexto, tú tienes que mirar lo que el Señor haría, y si lo ves como tu maestro, entonces sus pisadas seguirías o seguiríamos. Entonces, el segundo factor de la revelación es conocer a Dios como nuestro maestro, nuestro mentor, el que nos enseña. Pero por favor, hagamos a un lado de nuestra mente la enseñanza verbal. Jesús enseñaba con su ejemplo. La gente quería escucharlo porque primero veía su ejemplo. Y cuando lo oían hablar, entonces decían, este hombre tiene autoridad. Y la autoridad la tenía no por lo que decía, sino por lo que se veía en su vida. La gente que enseña tiene autoridad no por lo que dice, sino por lo que se ve en su vida. Entonces, en este segundo factor, que es donde me voy a detener seguramente y terminaré con los otros tres que me faltan, es en la medida que nosotros conocemos la enseñanza del Señor, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de las experiencias que el Señor trae a tu vida y que te va enseñando. Escucha bien lo que estoy diciendo, no porque te lo hayas encontrado en un versículo bíblico, sino porque Él te habló de manera directa y te dijo, tienes que cuidar esto, y habló a tu corazón, y luego te das cuenta que está apoyado por los principios y verdades bíblicas, nunca en contra de ellas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro maestro? Bueno, que nuestra vida de adoración, nuestra manera de adorarle está ligada a la doctrina o a la enseñanza que de Él recibimos. Recuerda lo que hemos recibido de su enseñanza, que se convierte en un aprendizaje. Nos ha enseñado el Señor a ser excelentes, le adoramos siendo excelentes. Nos ha enseñado su palabra a ser desprendidos, le adoramos siendo desprendidos. Nos ha enseñado su palabra a ser perdonadores, le adoramos cuando perdonamos. Nos ha enseñado su palabra a ser firmes, le adoramos manteniéndonos con firmeza, no dudando hoy de lo que ayer creíamos, sino siendo firmes. ¿Cómo me gusta ver al Señor cuando nos habla con firmeza? Imagínate a alguien que viniera hoy y le dijera, Señor, gracias porque creo que me has traído a esta casa, ¿no? Cualquier iglesia, cualquier congregación, no solo hablo de nuestra casa, y llegaran con Jesús, que Jesús estuviera sentado en la casa, ahí está, en toda casa está presente,
pero que llegaran y le dijeron: Señor, estoy convencido que tú me trajiste a este lugar, y luego fueran al año y le dijeron: Señor, vengo a decirte que ya me voy. ¿Tú te imaginas qué les diría Jesús? Jesús no sería tan tierno como algunos de nosotros como pastores. Jesús no diría: ándale, mijito, pues que te vaya bien. Jesús seguramente le diría: ¿eso te ha enseñado a ser tan inestable que no sabes permanecer en un lugar? ¿Que no sabes honrarme en una sola casa? Yo creo que el Señor como maestro así te hablaría. Aquí ya la temática con el maestro cambia, porque el maestro es enseñador, el maestro es paciente, pero también es firme. Y también dice: y no te enseñé eso. ¿Cómo adoramos a nuestro maestro? Lo adoramos de acuerdo a la enseñanza que tenemos de él por medio de su palabra y de su espíritu, y por medio de los que Dios ha levantado para enseñarnos. Por eso vuelvo a repetir hoy: qué importante es tener un mentor, ser discipulador y ser discípulo, porque ahí es donde tú estás aprendiendo. Lo voy a decir con toda libertad: tu mentor no puede ser YouTube, ni tu mentor puede ser cualquier persona que va pasando. Tu mentor debe de ser alguien a quien tú conoces y quien te conoce, para que pueda marcar tu vida con enseñanza, para crecer, para el reino, para vivir para Dios, para servirle a Dios. Porque adoración es lo que yo aprendo del Señor y lo conozco como mentor. Entonces, Salmo 86, versículo 11 y 12, voy a leerlo. Salmo 86, versículo 11 y 12. Quiero citarlo y leerlo con respecto, y con esto voy a terminar. 86, versículo 11 y 12, hablando de la enseñanza. Dice: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Fíjense bien, ¿dónde pone el salmista la pureza de corazón? Después de enséñame tus caminos. Van ligados. ¿Cómo se mantiene la pureza del corazón? Por la enseñanza de tus caminos, los caminos del Señor. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios, daré gloria a tu nombre para siempre. Cuando menciona el salmista alabanza? Después de decir: enséñame tus caminos para que yo te honre, te voy a alabar, Señor. Así que la alabanza está ligada con la enseñanza. Entonces termino diciendo lo siguiente: la adoración seguirá progresando en tu vida en la medida que tú aprendes del Señor. Tú no estudias al Señor, yo no estudio al Señor. Teología no es analizar al Señor. Ese es un grave error que hay en la gente. Y al rato se vuelven cabezones, ¿verdad? Bibliólogos, pero sin ningún camino a seguir en su corazón. Perdón por lo de cabezones. Para que se oiga más bonito, se vuelven expertos teólogos. Y no digo que no estudiemos teología. Todo cristiano debe estudiar teología, pero no estudiar a Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros crecemos en conocimiento, entonces nuestra adoración sigue siendo progresiva. Esto es muy importante. Mira, quiero cerrar con esto. Ya aquí vamos a parar y luego hablaré de otros 3 puntos y ahí sí cerramos el paréntesis. Cuando alguien crece en revelación, no tiene problemas con canciones, con formas. No estoy hablando de cualquier canción y cualquier cosa, no estoy hablando de eso. Pero no tiene problemas entre una cosa y otra porque está centrado en su Salvador y en su Maestro y le adora. No tiene problemas con los colores, no tiene problemas con las luces, no tiene problemas con eso. Porque entiende que nada de eso, ¿verdad? Nada de eso tiene que ver con la adoración en espíritu y en verdad. Y que la adoración que viene por reconocerle como Salvador y ser enseñado por Él, la podemos manifestar en cualquier entorno y en cualquier escenario. Estoy hablando de donde le demos a Él adoración. Y en cualquier contexto en el que podamos encontrarnos, como lo hizo Pablo estando en la cárcel. Él ahí levantó su reunión, su pequeño culto de oración y de adoración, y ahí el poder de Dios se movió. Así que entonces, lo que quiero dejarte hoy en tu corazón, para ir cerrando ahora sí ya nuestro tema, es: debemos progresar
en nuestra intimidad con Dios y en esa misma línea va a progresar nuestra adoración a Dios. No podemos decir hoy, yo canto al Señor, no importa que cante feo hoy, y pasar 5 años y seguir cantando igual. No, si vas a hacerlo, si vas a servir a Dios, yo siempre le decía a la gente, si vas a servir a Dios en la música, prepárate para hacerlo, porque Él merece eso. Y no es humanismo, es dignidad de Dios. Entonces, hoy dejaría para cerrar esta charla de esta noche lo siguiente. ¿Cómo estás adorando a Dios como tu Salvador? Recuerda, espíritu de gratitud y de querer ministrarle, atenderle a Él. Y número 2, ¿cómo estás adorando al Señor? ¿Cómo estamos adorando al Señor como nuestro Maestro? Sus pisadas, y no me estoy refiriendo a saltar, brincar, levantar las manos. Eso es parte, pero no me refiero a eso. Me refiero a la vida. Me refiero a la vida. ¿Te imaginas a Jesús adorando al Padre y luego criticando a alguien? ¿O hablando mal a sus espaldas? Claro que no. Tu maestro no haría eso. Eso no hace un adorador. Un adorador le exalta y si alguien habla mal de alguien, los confronta, porque eso haría su maestro. ¿Me explico? Entonces, los dejo con esta reflexión para que nos sentemos y digamos, ¿cómo está mi adoración a partir de la revelación de Él como mi Salvador y el conocimiento de Él como mi Maestro? ¿Qué cosas creo que podría yo mejorar y cambiar? Hagamos esa reflexión y de esa manera disfrutemos una expresión y experiencia de adoración cada vez mejor porque seguimos progresando en ella. ¿Ok? Espero que hayamos aprendido algo de este tema de adoración progresiva. Quiero cerrar esta noche. Recuerda que lo que lea de tus mensajes me va a servir para estas cápsulas que queremos hacer, unas cápsulas de 1 minuto o 2, muy breves, que puedan estar ahí subiéndose a la página con respecto a este tema y lo pueda ver toda la iglesia y todos los que nos visiten en nuestra página. Por ahora el tiempo que tenemos que respetar se ha cumplido. Quiero agradecerte que te sumes a estas reuniones. Ayúdame por favor a llevar esta reflexión a más personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Terminando este momento, puedes compartir, ¿verdad? O desde que inicias puedes compartir la transmisión para que se suba a tu muro, ¿verdad? De Facebook y se quede ahí con todos tus contactos. Y estoy seguro que más de uno seguramente lo abrirán y la reflexión va a llegar a sus vidas. Y espero que eso les cause interés para poder conocer al Señor como su Salvador y como su Maestro. Ayúdanos con eso, seamos parte de eso, ¿verdad? La segunda cosa que hoy quiero pedirte a ti que me has acompañado en los estudios es, utiliza hagamos esto por favor, que se vea los siguientes días. En tu muro, sube alguna frase que tú se te haya quedado grabada de esta transmisión, súbela en tu muro. Si todos los que estamos aquí empezamos a subir, les aseguro que se va a notar. Y alguien va a decir, ay, ¿qué está pasando? Estoy viendo diferentes frases acerca de la adoración que ayuden a que otros se interesen en el tema. Hazlo, ayúdame con eso. Y no solamente en el estudio, hazlo con las transmisiones de las prédicas. Vamos a subir, vamos a compartir y vamos a llevar el mensaje a otras personas. Déjame orar por ti, te agradezco por tu tiempo. Qué bueno que tomaste la noche, este tiempecito para estar juntos. Mi deseo es que todos sigamos progresando en nuestra comunión con el Señor y desde luego experimentemos una progresión en la adoración o una adoración progresiva en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por cada persona que se pudo conectar, por cada amigo, por cada uno de nuestros hermanos de esta casa. Bendigo sus vidas. Señor, con deseos, esperamos pronto volver a estar juntos físicamente, pero mientras estemos a la distancia, yo les bendigo como si estuviera ahí a sus lados, que ellos puedan sentir, Señor, tu amor, tu paz, tu presencia en sus hogares. Delante de ti están sus vidas, toda necesidad, y yo creo, Señor, que tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Oro pidiéndote que experimentemos una adoración progresiva en nuestras vidas, que sea el reflejo
de una revelación progresiva de ti hacia nosotros y de nosotros hacia el mundo, y que el mundo pueda conocerte a través de nuestras vidas. Gracias te doy en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte. Que Dios te bendiga. Cena rico. Que el Señor te dé descanso para esta noche. Hasta luego.